Bueno, vamos a conocer un poco de la vida de Dalí. Pues aquí está Salvador Dalí, ¿no? Con su bigote. Pues esta es la persistencia de la memoria, que es quizá la obra de arte más reconocida por todos en el mundo, ¿no? De por sí, Dalí llegó un momento en el que él decía, pues puede que no conozcan muchas veces quién es su presidente, pero de Dalí todos saben. Entonces, la obra más famosa del más famoso, imagínense, ¿no? Es una obra muy, muy popular. Esta la pintó La persistencia de la memoria o relojes blandos en 1931. Voy a comenzar en este momento en donde Dalí pues pintó esta obra, Los relojes blandos, y se presenta un año después en la galería de Julien Levy Gallery. Cuando vimos a Joseph Cornell, que era un surrealista, vimos un poco de esta galería, imagínense, en 1929, cuando fue el pleno crack de la bolsa, la gente estaba en crisis. Julien Levy, que había estudiado en Harvard y bueno, bueno, tenía una gran herencia, se había muerto su mamá. Con esta herencia, él decide poner una galería de arte y él es el primero en Nueva York que empieza a exponer obra de los surrealistas. Este Cornell está en su galería, es de los primeros que llegan, los primeros artistas, Max Ernst, y bueno, va a exponer esta obra de Dalí que, bueno, causa muchísima curiosidad, ¿no? Todo mundo va a hablar de los relojes blandos en 1932, cuando Julian Levy la presenta. La va a comprar una publicista muy rica y después la va a donar al MoMA. Y entonces al MoMA va a llegar esta obra de los relojes blandos en 1934. Pero ojo, el MoMA abrieron en 1929. No es lo que hoy nos representa este museo, ¿no? El MoMA de Nueva York. Esta obra pues la acababan de donar y ya empezaba a hacer ruido, la gente ya había hablado de la persistencia de la memoria y entonces hacen 2 exposiciones más de Dalí y para la tercera exposición Dalí dice, me tengo que ir yo a Nueva York, él estaba en España y dice, me tengo que ir a Nueva York pues para darle todo este empuje a la publicidad y que mi obra sea más conocida todavía. Y entonces es así como él, Juan Gala, zarpan al bordo del Champlain, así se llama el barco, en un camarote de tercera clase, pues ahí van, ¿no? Hacia América. Imagínense que era un viaje que duró 2 semanas. No salían, dicen que él amarró la obra que llevaba, la amarró y se la amarró con él. Y ahí se quedaron los dos en su camarote y nada más salían a comer muy puntual, muy serios y se regresaban. Y que el otro estaba todo pálido, muerto de miedo, le daba miedo ahogarse en el mar. Por fin, cuando llegan a Nueva York, iban con una rica mecenas que se llama Cares Crosby, que esta rica mecenas que tenía Dalí era la que había hecho el brasier, o sea, ella inventó el brasier, imagínense. Y estamos hablando de los años 30 y entonces, bueno, era una socialité que, bueno, ella ya tenía experiencia en viajes, había ido como 30 veces a Nueva York, ya se la sabía muy bien. Y ya me imagino perfecto a Gala y a Dalí ahí en el barco haciendo este viaje ¿no? En alta mar. Y bueno, pues la otra ya conocía perfectamente a toda la sociedad neoyorquina. Cuando llegan a Nueva York, le llama la prensa y le dice a Dalí que, bueno, pues es importantísimo que convenza, que conquiste a la prensa, porque la prensa pues va a hacer todo, ¿no? Va a representar todo para su exposición. Mientras tanto, Julian Levy, antes de que llegara Dalí, ya había hecho promoción de la exposición y así como si fueran una titular de un periódico, había distribuido panfletos donde decía, Nueva York te saluda, Dalí. Para este entonces Dalí ya estaba siendo reconocido en Europa, pero bueno, todavía en Estados Unidos pues era ajeno, ¿no? Bueno, no tenía la fama para nada que luego llegó a tener. Cuando llegan todos los de la prensa, le pregunta a alguien, oiga, señor Dalí, ¿cuál es la obra que más le gusta? Y él dice, la de Gala, la de mi mujer, que tiene unas costillas de cordero en el hombro. Y estas cosas, o sea, rarísimas, como que unas costillas de cordero en el hombro, es lo que hace que llama la atención pues, de toda la prensa y todo el mundo ya empieza a hablar del quién es este Dalí, qué es el surrealismo, ¿no? Él tiene una personalidad como mucho de show y dicen que ahí es donde empezó el showman que después ya lo va a llevar muy bien, lo va a trabajar muy bien Dalí, pero
Esta fue como la obra que llamó la atención de la prensa y de ahí él se aprovechó entonces para ya desplegar todo su show y empezar a decir que si el surrealismo y los sueños y de repente dicen que hablaba con palabras en francés, en catalán, usaba como términos y les voy a pasar un videito para que vean como su forma de hablar. Este tipo de personaje llamó mucho la atención, gustó mucho y para nada pasaba desapercibido. Vean, este es el retrato de Gala con dos costillas de cordero en equilibrio. Más adelante, cuando le pregunten que por qué esta obra, de qué se trata, cuentan que hay una anécdota cuando conoció a Gala, que él le dijo, dime lo que tú quieras, pídeme lo que quieras. Y Gala le dijo, quiero que me mates. Y él tenía todas estas cosas como eróticas y sádicas. Entonces él tenía estas como ilusiones de comerse a la pareja y así, pero como que en fantasía, ¿no? Él decía, bueno, como no me la puedo comer, entonces por eso puse unas costillas aquí de cordero en su hombro para, pues no me la puedo comer a ella, pero entonces lo dibujé de esta manera. Bueno, pues con esta exposición de Nueva York, que aparte le va súper bien porque él es muy bueno para hacer el show con la prensa, todo el mundo va a hablar de él, se pone de moda la palabra surrealismo, y entonces cuentan que en ese entonces ya la gente era así como muy, para hacerse muy cool, ¿no? Era así como, ¿qué color te parece más surrealista, este o este? O sea, ya para todo era usar la palabra surrealismo, ya era así como estar en el top de lo que sucedía, de la moda, ¿no? Ir a la exposición de Dalí, se empezó a volver moda. Y entonces fue todo un conjunto entre él y su personalidad, la prensa, lo que decía, que la gente no le entendía nada. Y también luego él decía, pues caí como anillo al dedo a toda esta ansia de los norteamericanos de consumir toda esta cosa que yo les podía ofrecer, ¿no? Entonces ahora sí que todo se juntó y es aquí donde va a cambiar su vida. Estados Unidos para Dalí va a significar un parteaguas de su vida, de lo que él estaba haciendo, de todo lo que él hacía, de su arte, de todo. Imagínense, cuando de repente le preguntan sobre su método paranoico crítico, que luego se los va a platicar, pero le preguntan de qué se trata y él dice, pues no sé en qué consiste, pero es evidente que es de una eficacia tan grande que con él se puede ganar mucho dinero porque estoy volviéndome ligeramente multimillonario. Los compañeros de surrealistas, de su grupo surrealista, pues empezaban a ver con malos ojos todo lo que empezó a hacer, después van a terminar corriendo lo del grupo. Y es más, el fundador del surrealismo, que es Breton, le puso Ávida Dollars. Pero este apodo de Ávida Dollars fue en el desde el momento en que él empezó a ir a Estados Unidos y decía, bueno, pues habla de su hambre de poder, de fama, de dinero, y que Gala era buenísima para el dinero, buenísima para el lujo, y pues entonces sí hicieron verdaderamente una fortuna. ¿Quién era este Dalí y de dónde venía? Dalí era de Figueras, que es un pueblo catalán. Vean, está a 1 hora de Barcelona en coche, 1 hora y media. Lo que pasa es que aquí lo marca por todo este trayecto que puse, que es Cadaqués, es como el lugar de vacacionar, ¿no? Donde iban de vacaciones y tenían una casa en la playa la familia. En Púbol va a ser también un lugar importante porque es donde después Gala va a tener ahí su castillo de retiro. Era de clase media alta porque su papá era un notario reconocido en Figueras, tenía amigos políticos. Él realmente nació en una familia ya bastante acomodada, ¿no? Aquí está la mamá y el papá. Ahora también dicen que el papá era pues un notario serio, respetado, de la familia, muy moral, con costumbres así muy arraigadas y todo. Entonces después, para todos los shows que terminó haciendo el hijo, pues imagínense, ¿no? Tienen un hijo que nace 2 años antes que Dalí, en 1902, y cuando va a cumplir 2 años, se muere este bebé que se llamaba Salvador Dalí. Entonces, imagínense que la mamá pues se deprime y entonces el papá la lleva a un lugar que había una laguna y después de 9 meses de la muerte de este niño, se vuelve a embarazar del segundo Salvador Dalí. Dalí siempre va a tener ahí una cosa de que no es el primero ni el único y que además estaba mejor su hermano muerto porque era esta idea como de que este niño pues nunca hacía cosas malas, más bien él, ¿no? O sea, él nunca llegó a tener su lugar, o sea, había otro antes que él y él quería, después va a decir, tuve que matar yo a mi hermano para yo poder nacer.
¿no? Mentalmente. Y aquí esto lo va a representar en 1938, pero vean los paisajes que hacen, ¿no? Son como paisajes de sueños, son paisajes que son desérticos y se ven pues unas montañas que, o sea, al parecer tiene que ver con este lugar a donde fue su mamá y pasó toda esta depresión. En 1963 va a ser este retrato de mi hermano muerto, pero si se fijan, este es un niño ya más grande, no es como de 2 años. Y lo que tiene Dalí es que él va a escribir sus memorias y luego va a escribir otro que se llama La vida secreta de Dalí, pero él construye su historia. Entonces, los historiadores de Dalí, los biógrafos de Dalí, han ido a buscar los documentos y todo, y se han encontrado que hay muchas cosas que Dalí pues inventaba para justificar algo o para enaltecer alguna situación, ¿no? Y que le sirviera para su show. O sea, al final del día era todo parte del show, no es que te iba a decir su vida de verdad, ¿no? Ven la diferencia, ¿no? Aquí como con puntitos separados de esta. Este es del 38, esto es más algo como de sueño, como esta idea, el surrealismo tenía esta idea del inconsciente, en este momento estaba de moda Freud, y entonces estos surrealistas tenían la idea de poder pintar algo separado de la realidad por completo, y en este estado, como antes de que te despiertes, ven que luego metes como cosas de la realidad de lo que está pasando y son imágenes así loquísimas, pues esa era la idea de los surrealistas, dejar salir el inconsciente. ¿Y por qué tenían esta necesidad? Acuérdense que después de la Primera Guerra Mundial hubo un grupo que se llamó Dada y los dadaístas lo que querían era, y decían, a ver, tanta cultura, tanta ópera, la música clásica, la filosofía, ¿no? El arte, ¿no? La gente civilizada y culta y terminan haciendo esta masacre como lo que es la Primera Guerra Mundial. Más bien hay que resetear todo lo que tenemos y empezar de nuevo. Y entonces los dadaístas eran estos que hacían cadáveres exquisitos, que se ponían a escribir, por ejemplo, yo escribo una palabra, se lo paso al siguiente, escribo otra palabra, se lo paso al siguiente, y así salían cosas que no tenían principio, fin, no había una autoría. Y bueno, más bien la idea del surrealismo era, nos damos cuenta que el inconsciente es determinante para nuestra vida. Al final del día nosotros actuamos y hay cosas que tenemos en el inconsciente que nos hacen hacer cosas y entonces más nos vale conocer este inconsciente que nosotros tenemos y entonces por eso empiezan a trabajar con este inconsciente y darle un lugar. En el inconsciente viene mucho de sueños eróticos. El inconsciente va a estar muy ligado con sexualidad reprimida. ¿Y qué es lo que tenía Dalí? Y entonces él empieza a desarrollar esta fobia por el cuerpo femenino, por un lado, y por otro lado, bueno, según él, se lo achaca mucho a que el papá dejaba un libro de enfermedades venéreas así encima, abierto encima de la sala, en un piano que tenían y eso, y que él de niño cuando pasaba y veía eso, desde ahí le empezó a dar mucho asco, y que eso le generó una fobia al cuerpo femenino. Pero por otro lado, tenía un pavor y una fobia a que le gustara el mismo sexo, ¿no? Bueno, y Dalí en general, todo tiene que ser una y otra vez con todas estas pulsiones eróticas reprimidas, está totalmente reprimido. Todo en su pintura van a ser falos y él decía que nada más había placer en el autoplacer, o sea, solamente podía estar cuando tenía como autoplacer, ¿no? Este va a ser todo el conflicto de Dalí todo el tiempo. Bueno, y les decía que se fijaran con este tipo de obra de los puntitos, ahorita lo vamos a ver, pero para que lo tengan presente. Después del hermano muerto, venía Dalí y luego tuvieron otra hermana, una niña que se llamó Ana María. Para ella, su vida con su hermano estaba increíble hasta que su hermano entró al grupo de los surrealistas y conoció a Gala. O sea, ella es como relata así su historia, ¿no? Es más, hay una película que se llama Miss Dalí, la historia de Ana María cuando ya está más grande y cuenta, según su punto de vista, la vida de Dalí. Se llevan muy bien, él siempre fue un niño tímido, era un niño muy mimado por su mamá y luego el papá pues lo regañaba mucho porque, por ejemplo, no sabía cruzar solo a la calle, era muy miedoso, todo le daba miedo hablar en público, entonces que estaba en la escuela
y cuando le tocaba exponer algo en el salón o decir algo, entonces él fingía que le estaban dando como ataques, ¿no? Y se tiraba al suelo o salía gritando y haciendo todo un show, pero para evitar hablar de un tema. Y por ejemplo, tenía faltas de ortografía, pero ya hasta de adulto uno ve, escribe muchísimo y toda su escritura es con faltas de ortografía que son así, pero garrafales, ¿no? Entonces el papá siempre decía, ¿y este qué va a escribir si no sabe ni escribir bien? Él se empieza a refugiar en la pintura y entonces, bueno, pues toda la vida él sí está pintando, él lo tenía muy claro. La hermana va a ser su musa durante muchísimos años, todo el tiempo que viven juntos, pues ella habla de que pues posaba horas para él y bueno, aquí le está retratando asomada en la ventana. Antes de esto, en 1920 se muere la mamá. Y entonces imagínense que se queda solo el papá, la hermana y él, y la mamá lo había estipulado así, que era su deseo que cuando ella muriera, pues el papá se casara con la hermana de ella y se casa con la tía querida, Catalina, y la tía va a ser como una segunda madre también para Dalí y la hermana. Está esta historia en donde él escribe así en su diario, en donde decía, yo quiero pintar, irme algún día a Madrid a estudiar y de ahí a Roma y luego hacerme el hombre más famoso del mundo. Él ya tenía como estas aspiraciones de fama y fortuna, ¿no? Él se va a estudiar a la residencia en Madrid, lo aceptan. Fue una cosa muy especial porque entraban nada más como 150 personas, había muchos médicos que llegaban ahí a estudiar, estaba al lado del Museo de Ciencias Naturales, pero era una sociedad en donde estaban todos estos jóvenes, que era el filósofo, el médico, el artista, y entonces era una cosa muy cultural, y luego les llevaban a los mejores músicos del momento a tocar, y ahí es donde él va a conocer a Pepín Bello. Bueno, a ver, este es Dalí, este va a ser Federico Lorca y Pepín Bello. Y estos eran como los amigos, pero luego mucho de lo que se sabe de Dalí es a través de él, porque pues, obviamente estos escriben, que reconstruyen mucho su historia, pues lo que quieren, ¿no? Por ejemplo, el biógrafo más importante de Dalí se llama Ian Gibson. Él cuenta, él es un irlandés que se va a vivir a España y entonces él dice, es que casi no hay biografías así en España, ¿no? Pero bueno, él es un biógrafo que se ha dedicado a las biografías de los tres amigos que eran Lorca, Dalí y Buñuel, pero luego lo que sucede es que pues también había como envidias, ¿no? Entonces, por ejemplo, si Lorca hacía algo que no llamaba mucho la atención, los otros amigos así de, no, está pésimo lo que hizo, ¿no? Pero bueno, en esta academia, pues se hacen muy amigos. Ahora, Lorca dicen que esta personalidad era muy gay. Ahora, no era como ahora, imagínense, ¿no? Estamos hablando de los años 20. No era así abiertamente que todo el mundo lo aplaudiera, pero dicen que todo el mundo al principio era así como que tiene una personalidad y la gente como que no quería acercarse, pero en cuanto empezaba a tocar el piano y a decir sus poemas y a sacar toda su personalidad así, dicen que todo mundo ya le aplaudía y abrazos y todo el mundo quiere estar junto a él. Y se empieza a ser muy amigo de Dalí, tan amigo que, bueno, pasa los veranos en Cadaqués con la familia de Dalí y el papá de Dalí está así fascinado porque entonces, y todo esto viene en la película, por ejemplo, esta de Miss Dalí, sí era una relación así como muy cercana de amigos, ¿sabían? ¿No? De la mano y luego se ponían así de la mano los dos acostados en la cama a platicar y a decirse poesías, pero luego Ana María, la hermana, que también estaba enamoradísima de Lorca, pues así llegaba, ¿no? Y como que ella no entendía bien, ¿no? Obviamente Dalí, pues no iba a aceptar nunca una cosa así, entonces, bueno, pues ahí hubo una relación muy rara que se intuye, pero no hay nada explícito, ¿no? Luego, ¿qué pasa? Lorca, pues se va a hacer un súper famoso. En 1929, 28, él sacó un libro, Romancero Gitano, que va a ser un exitazo, y él, bueno, pues despunta muchísimo. Pues Buñuel pues se ponía celoso cuando Lorca estaba muy pegado a Dalí, y luego ya cuando saca su libro y todo el mundo lo aplaude, Dalí y Buñuel se escriben así de, no, Lorca hizo una cosa, cualquier cosa, ¿no? Así como, pues sí, con esta envidia, como medio de envidia. En 1929 es esta obra que vean, ¿no? Sí es totalmente, ahora, vean muy bien este perfil que constantemente va a aparecer en sus obras y pues va a ser el propio Dalí.
Su obra es muy autobiográfica. Siempre habla de su impotencia, por ejemplo, y de todos estos conflictos que él tiene de represión ahí sexual, siempre en estos paisajes desérticos y con como objetos, ¿no? Como símbolos. Esto es en 1929 y este es el Dalí que para él todo tiene que ver con sexo. No te pierdas el próximo video y no te olvides por favor de darle like o compartir. Nos vemos a la próxima. ¡Suerte!